Buenas tardes, mi nombre es Juan Esteban Pérez y hoy les vengo a hablar de la historia de Colombia entre 1832 y 1800. La Constitución de 1832 creó la República de la Nueva Granada y trató de reorganizar el país que había quedado debilitado por las guerras de independencia. Durante un breve tiempo reinó alguna tranquilidad. Sin embargo, las guerras civiles y los cambios económicos volvieron a desestabilizar al país. La discusión acerca de los impuestos que se debían cambiar o reemplazar fue el origen de los enfrentamientos entre artesanos, comerciantes, agricultores y el gobierno durante este periodo que inició durante 1832. La República de la Nueva Granada, hoy Colombia, estaba conformada por regiones poco pobladas e incomunicadas entre sí. La incomunicación al interior del país era el resultado del modo de gobierno y de la economía colonial, que no formaron el intercambio entre las provincias. Los principales transportes eran mulas, bueyes y el acarreo a lomo de indio, que se acostumbró desde la colonia y consistió en que el indio llevaba sobre su espalda la carga transportada por caminos de herradura, muchas veces empinados y difíciles de recorrer. La lenta ruptura con el pasado colonial. El desarrollo económico de Colombia después de 1810 osciló entre dos modelos: reconstruir fundamentos coloniales de la economía nacional y ruptura con múltiples trabas que se oponían al desarrollo moderno. El segundo modelo habría de triunfar hacia 1850 oponiéndose el proteccionismo, el libre cambio, la intervención del Estado en el ordenamiento de la economía, la defensa de la empresa privada, los esfuerzos de industrialización y protección de los productos naturales. A partir del primer gobierno de Tomás Cipriano de Mosquera, 1845 a 1849, se tendió a reorientar la economía sobre fundamentos liberales y tomó pleno vuelo durante la administración de José Hilario López, 1849 a 1853, en medio de un conflicto social creciente. Esta ruptura se evidenció principalmente en los siguientes aspectos. Población. El Estado tomó la decisión de suprimir las castas, quedando únicamente libres y esclavos como categorías sociales básicas. A comienzos del siglo XIX se presentó una superpoblación y la miseria abrumadora creaba inquietud en los aparatos políticos del Estado. Hubo cambios muy importantes en la distribución regional de la población. A fines del siglo XVIII, la agricultura vivió un periodo de auge y expansión, pero debido a la Guerra de Liberación se vieron afectados bienes de importantes empresarios y sectores de la economía durante los años siguientes a 1810. Después de 1819 se trató de reconstruir y conservar las estructuras económicas vigentes, pero solo después de 1830 se reordenó la economía. La reorganización de la minería exigió una inversión considerable de capitales y el uso de tecnologías que hicieran rentable su explotación. Esta reactivación no solo comprometió los esfuerzos de las grandes empresas nacionales y extranjeras, sino también a medianos y pequeños productores que esparcieron a lo largo de las nuevas fronteras. Uno de los aspectos más controvertidos durante la constitución y desarrollo del Estado fue el relativo a las rentas. El desorden introducido por la guerra y las medidas adoptadas en los primeros años de la República habían creado traumas en la estructura tributaria. La supresión de algunos impuestos y la desorganización de la administración fiscal abrió un boquete considerable en los recursos del Estado, al tiempo que aumentaban considerablemente las necesidades de gasto. Las nuevas demandas creadas por la independencia tenían cuatro orígenes. Primero, aparición del Ejército Nacional, demanda de la burocracia estatal, la guerra de independencia y necesidades necesarias,
varias juntas de gobierno habían procedido a eliminar algunas reglas. Constitución Política de 1832. Sancionada el 29 de febrero de 1832 por el primer presidente de la Nueva Granada, José María Obando. Surgió luego de la desintegración de la República de la Gran Colombia en 1830 y el Convenio de Apulo firmado el 28 de abril de 1831. Algunas de sus principales características fueron: separación de poderes. Los poderes políticos se dividieron en los tres que hoy conocemos: poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. También se decidió que el presidente y el vicepresidente se eligieran por los ciudadanos para un periodo de 4 años. Sus principios en la presidencia. El 9 de marzo de 1832, el Congreso eligió al general Francisco de Paula Santander como presidente de la Nueva Granada y como vicepresidente a José Ignacio de Márquez. No obstante, Márquez reemplazó al presidente Santander durante 8 meses, de marzo de 10 a octubre 7 de 1832, mientras el hombre de las leyes regresaba del exterior. Su gobierno. El 1 de abril de 1837, Márquez fue elegido presidente de la Nueva Granada, con el apoyo del partido ministerial. El presidente Márquez fue uno de los estadistas civiles del siglo XIX que más se preocupó por la educación popular. Guerra de los Supremos. Fue el primer gran conflicto interno causado por las grandes diferencias políticas. Fue producto de la diferencia entre las élites del sur con el gobierno central de la época. Incluyó un conflicto fronterizo con el Ecuador debido a la dependencia del clero de Pasto. Causas de la guerra. En el año 1839, el presidente Luis Ignacio de Márquez ordena legalizar una orden que fue ordenada 8 años antes y la cual obligaba el cierre de 4 conventos pequeños ubicados en Pasto. Los predios de los conventos serían vendidos y con el dinero se construirían instituciones educativas. El padre Villota y Barrera se opone rotundamente a esta medida, apoyando firmemente por el pueblo. A raíz de este conflicto es que cada bando se va dando cuenta de las diferencias del pensamiento que surgen con el modernismo que está llegando a Colombia y comienza a formarse los partidos como definitivamente los cuales gobernarían a Colombia por años. La Constitución de 1843 es considerada la carta más representativa del centralismo y del autoritarismo. Poder ejecutivo fuerte, disminución del poder de las cámaras presidenciales, supresión del Consejo de Estado. Antecedentes. La debilidad del Ejecutivo consagrada en la anterior Constitución de 1832, la fragilidad de algunas de sus instituciones, las luchas de los partidos, condujeron que se efectuara otro proceso de reforma constitucional que culminó con la Constitución de 1843. El Partido Conservador fue fundado en 1848. Se inclinaba por la transformación de la sociedad. No eran partidarios de la llegada al país de nuevas ideas religiosas. Aceptaban la importancia de la ciencia y la técnica para hacer progresar a la Nueva Granada. El Partido Liberal fue fundado en 1849. Estaban interesados en introducir cambios acelerados a la sociedad. Separaban los poderes del Estado y de la Iglesia. Aceptaban otras religiones diferentes de la católica. Este grupo estuvo conformado por comerciantes y por artesanos. Así termina mi exposición. Espero que les haya gustado. Gracias.